María Elisa Salgado, que es de Suteba, de la ciudad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. María Elisa, ¿cómo andás? Buenas tardes, Jerónimo de Quiero Retruco. Hola, Jerónimo, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, sí, personalmente, pero atravesando una situación complicada como sector y bueno, como clase y como humanidad que está viviendo esta pandemia. Ahí va. Bueno, la verdad que es el tema del último tiempo respecto, en el medio de la pandemia, el tema de las clases presenciales, las clases virtuales, y siempre recordando que no es que no hubo clases el año pasado, sino que se llevaron de forma virtual con el gran esfuerzo que llevaron adelante los docentes por los problemas de conectividad que tenemos, ¿no? Los alumnos en sus diferentes clases sociales. Contanos un poco qué situación ven ustedes. La semana pasada habían convocado solicitándole al gobierno que se suspendan las clases. Finalmente esto se sucedió y bueno, contanos qué situación están viendo. Bueno, lo que sucedió la semana pasada, después de que se que crecieran enormemente el ritmo de contagios y la cantidad de compañeros aislados, de compañeros, de estudiantes, de familias contagiadas o aisladas por contacto cercano. Bueno, la semana pasada, las seccionales de Suteba de conducción multicolor impulsamos un paro en la provincia de Buenos Aires junto al sindicato ADEMIS. Después se sumaron el UDOCBA en provincia de Buenos Aires, algunas seccionales de la Federación de Educadores Bonaerenses y UTCTERA y CAMIP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos reclamando lo mismo, que ante el crecimiento exponencial de los contagios y la falta de condiciones en las escuelas, porque esto es algo que denunciamos desde que se intentó volver a la presencialidad sin condiciones, es que las escuelas no tenían condiciones, que no habían hecho las horas necesarias durante todo el tiempo que no habíamos estado en las escuelas, pero la educación se había mantenido a la distancia, que bueno, que esta situación era insostenible y que por lo tanto reclamábamos la suspensión de actividades. Ya lo habíamos reclamado mediante notas, mediante pedido de reunión, mediante instancias de comités o instancias que hay en los distritos de reuniones colegiadas con representantes de la patronal. Por ejemplo, en el distrito de Tigre nunca lo convocaron, desde el 25 de febrero no se convoca a discutir la situación epidemiológica y de los edificios escolares. Bueno, la noticia fue el miércoles a la noche, la suspensión que anunció el presidente, que ahora estamos en 35 distritos del AMBA con suspensión de actividades presenciales, pero que lamentablemente, primero, en el AMBA la situación sanitaria sigue siendo grave y que a pesar de la suspensión de actividades presenciales en las escuelas de clases presenciales, están apretando los cargos jerárquicos de algunas escuelas y en especial inspectores y supervisores en que los docentes tengamos que cumplir guardias. Entonces esto es un absurdo, tenemos que otra vez estar nosotras y nosotros exponiendo nuestra salud en el transporte público, yendo a cumplir horario a las escuelas cuando no tiene ninguna razón, cuando aparte se ha organizado la continuidad pedagógica a la distancia, por lo menos para estas 2 primeras semanas. En los distritos del interior la situación es más grave porque no se han suspendido las clases presenciales y hay picos de contagio. Estuvimos hace unas horas reunidos con compañeros de Bahía Blanca que por lo menos contaban que la situación en el distrito es grave, pero no se suspenden las actividades. Lo mismo está pasando en Mar del Plata, que es el distrito de General Pueyrredón. Distritos de la provincia de Buenos Aires han pasado a fase 2, distritos del interior. Se anuncia la falta de camas y se siente. Estamos conmocionados, recién llega una compañera y nos comenta que estaba hablando con un auxiliar de la escuela para cargar una licencia por aislamiento por COVID y su cuñado falleció mientras estaban hablando por teléfono. Esa es lamentablemente la situación que estamos viviendo, que llegan mensajes de compañeras a cualquier hora que tienen que internar a familiares y no tienen dónde, que las ambulancias están demorando muchísimo, que demoran los hisopados. Bueno, una situación de crisis sanitaria que sabemos cuál sería una mínima salida, que es la suspensión de actividades para dejar que se corte un poco la circulación del virus, pero que por supuesto se necesitan fondos para asistir esa cuarentena, que no puede ser sin presupuesto para conectividad, para desarrollar materiales. Imagínate que, por ejemplo, los chicos que tienen que ir a sacar fotocopias se gastan 300 pesos en fotocopias, y si son muchos hijos en la familia, eso es un montón de plata, y si no, eso sale del bolsillo del docente.
se necesitan los dispositivos y la conectividad porque los seguimos pagando de nuestro bolsillo. También se necesitan los salarios de emergencia, porque hay muchos compañeros que no han podido tomar cargo todavía, que hace más de un año que están esperando poder tomar cargo, y mientras tanto hay muchísimos cargos que siguen sin salir, que siguen sin cubrirse, y más en general necesitamos también un plan de vacunación universal y un salario universal para todo desocupado o subocupado ante esta situación. Muy distinto de las manifestaciones que estuvimos viendo el fin de semana y de las acciones que están tomando los sectores de Juntos por el Cambio y otros que están yendo directamente en contra de la salud pública, y lo que están teniendo es una actitud completamente negacionista de una pandemia que en todo el mundo se está llevando muchísimas vidas. Así es. Rami, ¿vos le querés hacer una pregunta a María Elisa? Sí, María Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Ramiro. Ustedes, hay una cuestión que nosotros queremos dilucidar un poquito para ver por dónde está pasando todo este entuerto que nos tiene como sociedad realmente al borde de un ataque de nervios, peleándonos todos los padres entre nosotros, puteándonos porque uno quiere mandar a los hijos al colegio. Por supuesto, nosotros privilegiamos en algunos casos el derecho a la vida, ¿no? Sobre esto. El protocolo que ustedes están obligados a cumplir, esto emana directamente del Ministerio de Educación de la Nación, ¿es así? No, son adecuaciones provinciales que se hacen. El Consejo Federal de Educación establece lineamientos marcos, que era el semáforo epidemiológico, que lo que se hizo fue modificarse en febrero para permitir la apertura de actividades educativas presenciales, sin tener en cuenta parámetros epidemiológicos. Eso es como un acuerdo marco de todos los ministros de educación de todas las provincias, que después se traduce en los planes jurisdiccionales de cada una de las provincias. El plan jurisdiccional es algo que está escrito, pero después llevarlo a la práctica implica edificios en condiciones y aparte implica cumplimiento de ese plan jurisdiccional, que tiene que ver con la provisión de los insumos necesarios. Hola. Antes que se iniciara el ciclo lectivo, el Consejo Escolar de Tigre repartió 25 máscaras para cada escuela. Hay escuelas muy pequeñas, para un jardín de infantes 25 máscaras alcanzan, pero para una escuela primaria mediana, por ejemplo, ya no alcanzan. Ni te digo, una escuela secundaria grande, directamente tienen más que 25, tienen 10 veces ese número de docentes, muchas veces porque son escuelas muy grandes, de 1.500 estudiantes o más. Entonces, desde el principio nosotros denunciamos que no había condiciones para la presencialidad, porque ni siquiera se cumplían con esos mínimos requisitos que son los insumos básicos para mantener la limpieza, la sanitización y la protección personal. Y aparte de los edificios que se habilitaron. Acá, por ejemplo, en nuestro distrito habilitaron un edificio que tenía ventanas trabadas, que los docentes comparten el baño con los estudiantes, algo que no se puede hacer de acuerdo al plan jurisdiccional, pero que con aprietes a equipos de conducción y aprietes a los docentes han hecho, y entonces hablan de una supuesta presencialidad cuidada que no es tal, y que es lo que denunciamos, y que es, por ejemplo, en el caso de esta escuela que estaba mencionando, que habilitaron sin condiciones, que llegó hasta que sancionaran a una docente por no respetar el protocolo, cuando el que incumple el protocolo es el Estado, y aparte pasarle faltas injustificadas a los docentes que decidieron continuar en la virtualidad ante el riesgo que significaba una escuela sin condiciones. María Elisa, te voy a hacer una más, así te agradecemos por la nota, y contanos un poco cómo pensás o cómo piensan, si lo están evaluando, respecto a la vigencia del DNU, por el tema del aumento de los casos, es por 15 días, ¿no? Hasta finales de abril. ¿Qué expectativas se están viendo cuando se cumpla el plazo del DNU? ¿Cómo va a estar la situación? Funcionamos en base a asambleas, a reuniones de delegados, con la decisión de las y los compañeros de base. Si la situación epidemiológica sigue así o se agrava, vamos a tener que continuar con la suspensión de clases presenciales, y lo que estamos reclamando es que sea extensiva a toda la provincia de Buenos Aires y al país, porque no está habiendo condiciones que, la verdad, que cada vez hay más fallecidos y contagiados entre docentes y auxiliares de la educación. Esa es la demanda que tenemos, lo evaluaremos, pero nos parece que es una medida necesaria para el resguardo de la salud, que no podemos volver hasta que no haya condiciones epidemiológicas que lo garanticen, y eso es también parte de la vacunación a los grupos de riesgo y la vacunación a las quienes cumplimos tareas que se han declarado esenciales, como es a los docentes y auxiliares.
Y te hago una pregunta más, que ahí me traslada Ramiro. Sí. Ustedes como docentes, respecto a la estadística y estos números que plantean desde el jefe de gobierno de la ciudad hasta el Ministerio de Educación de la Nación, Trota, cuando dice que la contagiosidad en las escuelas es baja, ¿ustedes tienen alguna obligación como docentes en el protocolo de contar de llevar adelante esta estadística? Sí, la estadística la cargamos, los casos de contagio, sí, no sé si habías terminado la pregunta. Sí, los casos de contagio que llevan adelante, no sé, los docentes por aula, las directoras, claro, o el director de la escuela. Esos registros van a una plataforma que se llama Cuidar Escuela, que nosotros como trabajadores de la educación y como parte de los que toman decisiones, porque en Provincia de Buenos Aires hay participación de las organizaciones gremiales en la toma de decisiones, desconocemos. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento en Tigre, hasta la semana pasada teníamos desde el inicio de la presencialidad más de 120 aislamientos y 80 en las últimas 3 semanas, pero es un relevamiento completamente empírico, realizado por un sindicato que, si eso registramos nosotros, el nivel de contagio es mucho mayor y se notaba, por ejemplo, cuando estábamos hasta la semana pasada en la presencialidad, porque faltaban un montón de docentes y faltaban un montón de chicos por los aislamientos y por los contagios. Es visible. Es algo similar a lo que sucedió cuando estuvimos atravesando la gripe A. Claro. Bueno, María Elisa, te agradecemos mucho por la nota. Seguramente volveremos a hablar desde acá, desde Quiero Retruco. Esperemos que el nivel de contagio baje, ¿no? Es imprescindible porque la saturación del sistema de salud en muchos lugares ya nada, cada vez escuchamos más casos, así que esperemos que funcione. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición, y espero realmente que el nivel de contagios pase y que esta pandemia se termine para el bien de toda la humanidad. Hola. La última te hago y aprovecho. ¿Cómo están con el tema de vacunación en el sector de docentes? Mira, no hay datos oficiales más que los que publica la plataforma Vacunate, que hablaba de una vacunación del 60% de los docentes. Sí, todos esos han sido casos con la primera dosis. No tenemos las 2 dosis y no conocemos por parte de las autoridades sanitarias cómo es que van a desarrollar el cronograma de vacunación. Ahí está. Bueno, gracias, María Elisa. Saludos. Muchas gracias.